Carlitos, ¿tú has sentido miedo escénico en algún momento de la vida? Te voy a confesar algo, mira. Cuando yo era pequeño, yo tropecé y me caí en una olla de energizante. Y a partir de ese momento, ya yo perdí el miedo escénico y me entró la energía. No fue ni en la Colmenita ni en un taller comunitario, en una olla. En una olla. Ay, Dios santo, Aquello fue Carlitos. grande. Yo siempre he sentido miedo escénico. Sí. Lo que uno aprende, hay recursos, herramientas para combatirlo, para enfrentarlo. Pero a mí el miedo escénico no se me ha quitado nunca. Pero es que realmente salir de su zona de confort es Sí. complicado y el miedo escénico Mira, te puede paralizar. El oficio, la carrera me sirvió muchísimo. A ti también. ¿Qué te ha dado la locución, por ejemplo? A mí la locución me ha dado el desenfado, también perder el miedo a la hora de hablar en público, además de las otras profesiones que practico y ejerzo. Eso me gusta muchísimo. Mira, ahora que lo mencionas, hay un amigo de Miriam que es un caso muy temeroso. No hay manera que hable en público, que se desenvuelva. Eso es mucho temor. Mi- No, arriba no, punto fijo al nivel de tu vista ahí. Mirita, ¿lograste que te acompañara, que Ay, viniera sí, contigo? perdón, y relájate. Bienvenido, Bien, Carlitos, relájate, Carlos relájate. Rafael, Hola, tocayo. Rafael. ¿Cómo estás? Todo bien, bien, bien. ¿Todo bien? Sí, ¿Tienes sí. las Dime. manos frías? Ah, no, él sí lo... No, la, Bueno, es normal porque está nervioso, pero No, no. eso lo vas a vencer. Se Toda la puede. marcha se va Sí, sí, venciendo. poco a ¿no? poco, De poco a cruza, poco, de poco a cruza. Ya poco. estás aquí en la ¿Verdad? ruta, ya todo Claro. fluye, ¿verdad, Aquí es como Mirita? estar en casa. Gracias. Bueno, ¿y qué paradas traemos hoy? Está muy atractiva. Tenemos al doctor Pedro Sandoval, Y esos que masajes todos que te siempre encantan. esperamos por él, porque nos calma los dolores, nos relaja. Ya tú tendrás esa experiencia si vienes con frecuencia aquí. Bájate la mano, relájate, relájate. Y tenemos también a Nancy y a Jorge Luis. Nancy y Jorge Luis, que siempre él pone la nota picaresca. Bueno, y unas entrevistas son muy atractivas. Yo Espero tengo que terror. Es que él no puede estar callado. es un Jorgito. hombre de una inquietud total. Prepárate que te tengo cosas atractivas para preguntarte. Y entonces, ¿ahora qué hacemos, jefa? Bueno, mira, muchas paradas, vamos a unirnos, pero un solo destino. Bienestar. El miedo o pánico escénico es una respuesta natural del cuerpo humano ante determinadas situaciones, ya sea de estrés, depresión, y se puede manifestar de distintas maneras. ¿Es usted al que le ha dado algún miedo escénico? ¿Usted se ha congelado a la hora de hablar en público o sencillamente a la hora de expresarse para un auditorio? Vamos a ver lo que piensa la gente en la calle. Adelante. ¿Alguna vez ha sentido usted miedo escénico? ¿Cómo no? Sí, claro, como todas las personas. Yo creo que todas las personas lo han sentido, sí. Unas cuantas veces, pero bueno, lo he perdido. Lo he perdido porque trabajo con clientes y con el paso del tiempo lo vas perdiendo y más con la madurez también. Bueno, sí, a mí me da mucha pena. ¿Por qué te da pena? ¿Qué tipo de cosas te dan pena? Cuéntame. No sé, hablar en público donde hay gente que no conozco siempre me da pena. A ver, no sé, hablar así en público y después salir en cámara o en televisión me da como que un poco de pena. Todos sentimos alguna vez miedo escénico, sobre todo cuando es la primera vez que nos enfrentamos a algo. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo sabe usted que está un poco nervioso a la hora de cualquier presentación? Una presentación, o está haciendo una prueba, o está explicando, no suponer, la misma turno de clase que tiene que pararte a explicar algo, te entra el nervio. Bueno, nervioso, te salta el estómago, te puede sudar las manos, te puede algún tipo de expresión rara, qué sé yo, en el rostro. Te trabas al hablar, temblorosa, no sabes qué respuesta dar, pero al final lo haces. Tienes como que el cuerpo así caliente, como que un nerviosismo por dentro. A veces sudoraciones, nerviosismo, y cositas así que hacen que uno luzca mal en vez de hacer las cosas bien. ¿Cree usted que el miedo escénico se puede superar? Sí, eso se trabaja, eso vamos a suponer, por lo menos cuando yo iba a hacer la tesis me practiqué solo delante de un espejo, delante de los padres, para más o menos equilibrar. Sí, claro, mientras uno se sienta seguro de sí, uno se debe preparar cuando tenga que hacer alguna cosa ante un público, ante una cantidad de personas y se puede quizás más o menos manejar.
afrentándome a él todo el tiempo. ¿Qué voy a hacer? Poquito a poco eso se va quitando cuando uno va creciendo y va cogiendo seguridades. Eso es poco a poco, cada cual trae eso en la sangre, hay quien es más suelto, hay quien habla más. Relajarse, respirar profundo, todo eso que vemos en la televisión ayuda. Y tener confianza en sí mismo. Y puede superarse el miedo escénico, puede apagarse un poquito esa voz que dice alerta, peligro, podemos quedar mal, ¿será que me voy a quedar a menos, que me limitará en mi posibilidad de transmitir lo que siento a un grupo de personas, de decirlo con seguridad y firmeza? Mire, siempre hay recursos, hay maneras de poder enfrentarlo, combatirlo y quién sabe, hasta superarlo tal vez. Para todas esas respuestas ya se encuentra junto a mí, junto al tecito de la mañana, la especialista, psicóloga, profesora de psicología de la Facultad de la Universidad de La Habana, Carolina Álvarez, muy joven, pero muy experta. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Me gustaría saber, ¿es lo mismo miedo que pánico? No, efectivamente el miedo y el pánico escénico, aunque suelen confundirse o suelen tratarse como lo mismo, el miedo es una emoción básica del ser humano que aparece desde que somos muy pequeños y es una respuesta de defensa al organismo cuando percibimos que hay una amenaza. El pánico hace que se enciendan nuestras alarmas sin que haya una amenaza real. El pánico es mucho más paralizante, el individuo actúa de manera irracional porque no tiene control sobre su comportamiento. Por eso es que el miedo escénico es más manejable, o sea, hay más posibilidad de lidiar con él y de efectivamente poder superarlo. O sea, que todos podemos sentir miedo, pero pánico ya estamos hablando de otra cosa. Exacto. ¿Cómo ponerle ejemplos, poder visibilizarlo en un caso de la vida cotidiana? Bueno, efectivamente el miedo o el pánico pueden tener múltiples causas y esas causas muchas veces están relacionadas con experiencias negativas que hemos tenido, pues incluso cuando somos niños. Por ejemplo, una exposición un día en la escuela que nos salió mal y nos sentimos abochornados. ¿Cómo no? Pues, una familia que no dio espacio a la participación y que ese niño siempre se sintió silenciado, sobre exigencias en relación, o sea, expectativas demasiado altas que se esperaban de ese niño y ese niño sentía que nunca era suficiente lo que hacía. Entonces, eso se traslada y se convierte en ese miedo escénico. Por supuesto, si transita de formas más graves, puede tener un trastorno psicopatológico de base, que en ese caso, por supuesto, es necesario acudir a un especialista. ¿Y cuáles serían las señales a tener en cuenta? Bueno, las señales son muy visibles. Los espectadores comentaban un poco. Hay señales a nivel fisiológico, a nivel cognitivo y a nivel conductual, ¿no? Del comportamiento. A nivel fisiológico se puede presentar taquicardia, aceleración de la frecuencia respiratoria, sudoración extrema, sequedad en la boca. También se puede presentar rubor, urgencia, malestar digestivo. A nivel cognitivo pueden haber fallos en la memoria, en la concentración, expectativas de fracaso, como lo que voy a hacer me va a salir mal. Y a nivel conductual pueden haber comportamientos de huida, es decir, que la persona se va, sale corriendo porque no puede manejar la situación, o comportamientos paralizantes, que se queda congelada, paralizada sin poder reaccionar. Yo creo que a todos nos ha sucedido alguna vez. Es como el miedo al fracaso. Me va a quedar mal, pero ¿qué es lo peor que puede pasar, Carolina? Bueno, lo peor que puede pasar es eso, o sea, simplemente el malestar de haber vivido eso. Y lo más, digamos, complicado es que es un malestar que se vivencia antes, durante y después. Porque la persona experimenta la ansiedad de lo que voy a tener que vivir, o sea, durante el momento y luego de lo que habrá pasado. Entonces, es un malestar, digamos, generalizado que puede incluso afectar numerosas esferas de la vida cotidiana del sujeto, porque luego la persona no duerme pensando en lo que pasó, la persona no come, la persona tiene dificultades en su espacio laboral porque está pensando en lo que va a tener que vivir. Entonces es un estado de ánimo efectivamente que afecta la vida cotidiana del individuo. ¿Y alguna recomendación para combatirlo, para hacerle frente? Bueno, efectivamente pueden haber múltiples recomendaciones para lidiar con él en ese momento, que tienen que ver con un ensayo previo, a lo mejor a lo que me voy a exponer, familiarizarse con el lugar para no sentirlo. Mirarnos ante el espejo, ¿puede funcionar? Puede funcionar, efectivamente, y ensayarlo también con un público, digamos, más cercano,
cercano, con familiares, con amigos. También prever las consecuencias es muy importante, como eso que hablábamos al inicio, decir, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que salga mal, pues nada, en otra ocasión pues me saldrá mejor. Pero lo fundamental es intentar buscar dónde está la causa de ese miedo escénico, o sea, ponernos a pensar, ¿cuándo yo empecé a experimentar esto? ¿Cuándo fue la primera vez que sucedió? ¿Por qué habrá sucedido? Y buscar ahí reconciliarse con probablemente esa experiencia negativa que tuve en algún momento y que hizo que trascendiera hacia ese miedo escénico, porque si no solo estamos trabajando en la punta del iceberg. Lo importante es buscar la causa y por supuesto para eso apoyarnos en nuestros familiares, en nuestras amistades y en caso de sentir que lo necesitamos, pues acudir a un especialista. En tu experiencia personal como profesional, ¿has lidiado con estos casos? No, específicamente con personas que hayan sentido miedo escénico, no directamente, pero sí, por ejemplo, en la facultad muchas veces los estudiantes manifiestan que sienten dificultad o que sienten un temor, que se ponen muy nerviosos al hacer exposiciones, al hacer presentaciones en el mundo académico. Constantemente estamos expuestos a un público amplio para compartir nuestros conocimientos en conferencias, en seminarios. Entonces, muchas veces es algo con lo que tenemos que trabajar y que muchos especialistas son muy profesionales y tienen muchos conocimientos, sin embargo se paralizan cuando están frente a una audiencia amplia. La fórmula del éxito, confianza, tranquilidad, todo se puede, mucha mente positiva, como desde la ruta siempre tratamos de hacerlo. Muchas gracias, Carolina. Muchísimas gracias. No te vayas todavía, disfruta el tecito. Gracias. Y ahora vamos a avanzar, porque seguramente usted está esperando una parada muy especial, con un tema no muy habitual, pero interesante. Vamos a ver. Muy buenos días, queridos rutesexófilos. Buenos días, Nancy. Qué Buenos bien días. que estás con nosotros. Sí, señor, buenos días. Ya estamos en la parada en la que en la ruta se habla de sexualidad. Nancy, ¿tú sabes de qué vamos a hablar hoy en la ruta? Bueno, dime tú. Miedo escénico. No tiene mucho que Y ver yo con tengo la solución para eso. Bueno, no tiene mucho que ver con la sexualidad, pero dímela, porque realmente yo llevo un montón de años en esta carrera y todavía siento miedo escénico, sobre todo cuando uno va a empezar. Ya después se quita. Sexo. Disfrutar el sexo. Ay, Jorge, ya sabía que venías por algún lugar de eso. No, de verdad, mira que yo me he preparado de diferentes maneras antes de entrar a escena, depende de la situación. Pero un calentamiento general, de voz, hacer ejercicio de concentración. Pero sexo, Jorge, de verdad, eso nunca se me ha ocurrido. Mira, vamos a preguntarle a la voz de la experiencia. Miriam, diga usted. ¿Tú estás oyendo lo que dice Jorge Luis? No, realmente no. ¿Sexo para prepararse para el escenario? ¿Para entrar a escena? ¿Tú has hecho eso alguna vez? No. ¿No lo has hecho? No. ¿Te das cuenta, mi amiga? Escúchenme bien las dos, abran las entendederas. Practicar el sexo. ¿Ah, sí? El cuerpo segrega hormonas de oxitocina y prolactina. Que eso relaja el cuerpo, la mente y te mantiene relajado. Y así puedes entrar perfectamente. Sí. Pero tú sabes que a todo el mundo no le funciona eso. Incluso hay personas que le tienen miedo al sexo. ¿Miedo al sexo? Así mismo es. Algo que te produce relajación y que te da confianza en ti mismo. Pues mira que eso es una fobia, ya está estudiada. Se llama erotofobia. ¿Ero qué? Mira, como tú no sabes de eso mucho, yo tampoco puedo dar muchas explicaciones. Vamos a hablar con Carlita, nuestra invitada de hoy, Carla Padrón, psicóloga del CENESEX. Bienvenida y pasajera de muchas rutas. Bienvenida, rutesexófila número 0. Con solapido. Muchas gracias. Qué bueno que estás aquí, Carlita, porque ya quiero hablar de este tema que veo que Jorge Luis no está todavía muy bien informado. ¿Cómo? ¿Qué es la erotofobia? No lo sabías hasta hace un minuto, no te hagas. ¿Qué es la erotofobia, Carla? Bueno, como ya ustedes han ido dando algunas pistas, justamente se trata del miedo al sexo o el miedo al desempeño en el sexo, que no propiamente es el sexo en sí, sino a las consecuencias que puede traer un vínculo sexual, como por ejemplo quedar embarazada, algún contagio de enfermedad sexual, es decir, no es propiamente a la relación sexual. Y es importante que lo diferenciemos de una orientación sexual de la que se habla poco, pero que existe, que es la asexualidad, que está relacionada con la falta de interés al sexo. No es eso. ¿Y cómo se manifiesta, Carlita? Bueno, en el miedo al sexo, justamente, como ya había comentado la licenciada Carolina, sucede mucho que a nivel físico empezamos a sentir angustia, tenemos miedo, la sudoración de las manos, la hiperventilación. Es decir, uno se siente realmente desprovisto, angustiado, vulnerable ante este encuentro sexual. Pero una vez diagnosticado esto como fobia, ¿se puede encontrar los orígenes? ¿De dónde parte una fobia de este tipo? Efectivamente, hay muchas causas que pueden haber atraído que suceda este rechazo a la sexualidad, como puede ser haber tenido alguna experiencia sexual traumática,
provenir de una educación que sea castrante, limitante, donde ¿Cómo la castrante? Castrante, es decir... No tiene nada que ver con... No. O sea, es como una educación opresora, una educación opresora, restrictiva del placer sexual, de la libertad para uno experimentar una sexualidad plena y libre. ¿Y cómo se manifiesta esto? Bueno, la persona que tiene erotofobia se siente muy incómoda en situaciones donde se está hablando de sexo. Hasta inclusive cuando se habla de sexo. Efectivamente, a nivel social, estas ideas irracionales que te hacen sentir que estás incómoda, que no formas parte de este ambiente y, por supuesto, a la hora de intentar compenetrarse romántica o eróticamente con una persona. Tú me has dicho, Carla, nos has comentado que esto es parte de una educación. O sea, con una correcta educación sexual podríamos evitar este tipo de fobia. Efectivamente, cuando somos capaces de desmitificar, ¿no?, todos estos mitos en torno al erotismo, a la sexualidad, podemos empezar a relacionarnos mejor con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad, con nuestro placer y además somos capaces de poder comunicar a nuestra pareja cómo es la sexualidad que preferimos. Pero para eso justamente la educación y una educación que sea libre en el sentido de que tú eres autónoma, tu cuerpo es tu responsabilidad al igual que tu placer. Tú tienes que descubrir, te tienes que explorar y aceptarte, porque esto también trata de autoestima sexual. Por ejemplo, ahora con el tema de la pornografía, que muchas veces tenemos la pornografía desgraciadamente como referente, ¿no? En cuanto a educación sexual, vemos cuerpos que no son la realidad y vemos formas de relacionarse eróticamente que tampoco son coherentes con la realidad y todo eso te genera angustia porque tú crees que esa es la exigencia y entonces hay como que este miedo al desempeño, a no cumplir determinados con la parámetros, claro. Se ve que son muchos los motivos que causan la erotofobia, ¿no? Según la persona, pero ¿cómo se puede solucionar esto? Bueno, porque aquí los técnicos están interesados en eso, me estaban preguntando. Tú, que estás más interesado, no te hagas, ¿no? Realmente es importante buscar ayuda especializada para que el terapeuta, el especialista te ayude a hacer esta mirada introspectiva de entender qué hay en mi historia de vida, qué hay en mi educación, qué hay en mis experiencias que me ha generado estas ideas irracionales, estos sentimientos de angustia ante un vínculo sexual. Realmente es importante una ayuda especializada y por supuesto la ayuda de tu pareja, si tienes pareja, confiar en los amigos que sabes que te pueden aportar buenos consejos. Miedo al sexo. No lo acabo de entender. ¿Viste? Una cosa que causa tanto placer, relajación. Pero es que yo no entiendo eso. Cada persona es un mundo, mi amigo. Lo importante es que ese mundo lo podemos transformar, sobre todo los adultos, en función de que nuestros hijos tengan una correcta educación sexual. Te explico. ¿Qué quieres me explicar? No me expliques nada, que todavía eso no responde mi entrada a escena. Hasta allí no llego. No, pero es que esto es bueno para relajar antes de entrar a escena. Que no. Yo no tengo erotofobia. ¿No? No, pero no me parece, ¿no? Has venido muy, en estos días parece que tranquilidad. Sí. Bueno, nos vamos, porque realmente el miércoles es un día para conversar de sexualidad. Hay que agradecerle a Carlita. Es verdad. Que siempre viene y nos explica todas estas cosas, esta cuestión de la ¿qué? Erotofobia. Que él no la padece. No. Nos vemos la próxima semana. El miércoles siempre estaremos para conversar un tema relacionado con la sexualidad. Con erotofobia o sin erotofobia. Nunca cae atravesado. Ahora vamos a charlar con el doctor Pedro Sandoval, especialista en masoterapia, alguien muy querido y admirado en nuestro estudio, porque nos quita dolores con solo un breve masajito. Bienvenido, mi querido doctor, qué Buenos gusto. días, Miriam. Tenía las manos frías. Sí, estoy... ¿Tiene miedo escénico? Algo también me ¿Apareciste, preocupa, Sandoval? Sí, me tenían... ¿Tenías miedo escénico o erotofobia? No, erotofobia no, ni miedo escénico tampoco. Miedo escénico, pero las tiene muy frías. Muy fría. Eso tendría que preguntarle a las autoridades competentes. Bueno, Miriam, hablándote del tema, quiero aprovechar para mandar un saludo a todos aquellos que tienen la posibilidad de ver el programa, instructivo, muy preparado, muy acogedor. Y sobre el tema que nos toca hoy, que es el miedo escénico, vamos a hablar. El miedo escénico es un síndrome también, un conjunto, como dijo la psicóloga Carla, de actividades físicas, conductuales, emocionales, que nos afectan en el comportamiento. Entonces, nuestra actividad, que está lejos a veces de recomendar un fármaco, porque el fármaco lo tenemos dentro, con un simple tacto, que no es más que generar esa empatía, esa confianza, nos produce una estabilidad emocional, física y conductual. Nosotros cuando
apelamos a atender a una persona, sea en cualquier ámbito, lo mismo puede ser en el deporte, en la vida cotidiana, en los estudios, pues podemos influenciar mucho o inferir, como decimos nosotros los que trabajamos la parte del masaje, para que la persona gane en una estabilidad emocional. Ahora mismo que no es tu caso, porque tienes una amplia experiencia de cómo comportarte, cómo proyectar. Sin embargo, cuando yo hago así, te digo, miren, ¿cómo vas ahora a presentar el programa? Y voy a tu java del estrés. Y ahí está la verdad. Efectivamente. Y voy aquí a tus trapecios, donde se aloja el cortisol. ¿Qué es el cortisol? Es esa hormona que después que nosotros terminamos de una preocupación, sigue avanzando. Nosotros necesitamos adrenalina para reaccionar. Huida, preparación y preparación. Pero cuando seguimos trabajando con ese cortisol es el que nos produce los estresores que son los que nos hacen daño. Y entonces ahora yo te voy a crear una tranquilidad. Respiras conmigo. Bota el aire. Respira. Bota el aire. Respira. Sigue respirando. Sigue respirando. ¿Cómo te sientes? No vengas a dormir aquí ahora. Muy bien, doctor. ¿Podría ser 5 minutos más? Sufre, babujal. ¡Qué maravilla! Miriam está relajada. Sí. Muy relajada. No tengo miedo escénico ninguno hoy. Estoy muy relajada y feliz. Y ahora damos unas palmaditas muy suavecitas. ¿Te pide Miriam? Shh. No seas envidioso, babujal. Es algo indescriptible, de verdad, de verdad, de verdad. Usted lo sabe, doctor. Yo me relajo, me calma el dolor. Yo tengo hernia discal, me lo descubrieron hace poquito. Y ahí me estaba usted dando un masaje. Qué rico, doctor, qué maravilla. Pueden llamar al 55 57 02 07 para cualquier tipo de terapia que sea relajante, estimulante, y ahí le prestamos nuestra atención sin fármaco. Vamos a repetir, 555702. 6207. Mari Laura, que es la que lleva la agenda de la atención a todas esas personas que lo necesitan cuando el fármaco se hace difícil de conseguir. Doctor, qué maravilla. No pierde el caminito, nos tenía olvidado. No, no diga eso. No. Continuamos con Ruta 10. Y nosotros estamos relajados de verlos. Pero ya es momento, aprovechando esta complicidad con la familia, con el público de la ruta, para darles acuse de recibo. ¿Qué crees, Carlitos? Pues desde claro las que redes sí. sociales, @Ruta10TV. Dice nuestro perfil, ya escrito como siempre, habituales terarias. Buenos días. Es difícil superar el miedo escénico, pero hay quien lo logra. Aprenderemos a superarlo gracias a la ruta. Esperamos que sí. Nos escribe Jardiel Martínez Acosta, dice: hola ruteros, yo tenía mucho miedo escénico cuando era más joven, pero lo he superado en gran medida con el tiempo y es algo que no me preocupa mucho. Saludos cordiales desde Cabeguán, Qué bien Santi por Espíritus. él, me alegro Sí, mucho. claro, lo venció. Estela Gómez, buenos días, saludos al colectivo de Ruta 10 y a todos los ruteros. Nancy y Jorge Luis, están hechos unos especialistas. Qué bien. Vamos a profundizar con la especialista. Éxitos para todos desde Santiago de Cuba. Nos escribe Xiomara Peña Fornaris, dice: buenos días ruteros, saludos desde Moa Holguín. El miedo escénico es una respuesta emocional o psicofísica del organismo generalmente intensa. Mi manera de combatirla es respirar profundo y pensar en lo que quiero lograr y por supuesto relajarme. Saludos para todos
y saludo para el colectivo de forma general. Esa es una buena técnica, Carlos, ¿eh? Relajarse, respirar, como nos estaba enseñando el profe Sandoval, ayuda mucho. Bueno, dice Hilda Ramos, buenos días, ruteros, es cierto, la vida nos pone retos en los cuales nos sentimos atemorizados, ya sea en una competencia, en un acto público, en muchas situaciones donde llegamos a sentir miedo escénico. Considero a los artistas que con regularidad deben salir a escena y la gran mayoría de ellos sienten este temor. Felicidades a todos, saludos desde Cojimar. Habría que hacer una encuesta, pero yo creo que sí, que todos en algún momento lo sentimos. Es parte de la responsabilidad con la que uno trabaja y estar alerta, porque también los sentidos tienen que estar muy activados en escena. A principio, en la introducción, mentí, te engañé. ¿Verdad? Hubo una vez que sentí miedo escénico. ¿Y me la vas a contar luego o ahora? No, ahora mismo, mira, fue específicamente en Los Lucas que estaba entrevistando a un reggaetonero y yo estaba con el miedo constante de que el reggaetonero me dijera, tú sabes, y yo no supiera. Carlito, pero eso es miedo o es chiste. No, realmente fue un chiste. O un intento, Pero bueno, al menos. quedó, mira, me reí. Ahora vamos a hacer en esta cuerda del humorismo muy criollo cubano, la estampa. Hay algo guardadito por ahí, ¿me vas a decir qué? Por supuesto que sí. ¿Qué hay? Mira, hay un filme producido por el ICAI en 1988 y dirigido por Juan Carlos Tavío. Precisamente tiene que ver con esto, con el miedo a la vida. El miedo a la vida. O plaf. Vamos a verlo. Pues claro que sí. Vamos Demasiado miedo a la vida. Concha, ¿qué tiene esa flaca? Ay, mía, qué sé yo lo que tiene. Tan pesada como es. Se cree que es mejor que nadie. Concha, San Ramón tiene que estar loco. Sí, tiene que estar loco. A ver si esta le va a aguantar todo lo que yo le aguanté. Que mire que yo le aguanté cosas a su hijo, Concha. Yo no puedo más, Concha. Yo no puedo más. Mire cómo he adelgazado. El otro día fui a la costurera y me mandé a hacer 2 pantalones. Y cuando me vio se quedó fría. Concha, ¿tú tienes algo en la candela? Ay, yo lo digo. ¡Ay, qué maravilla! Dicen que recordar es volver a vivir. Cuando estábamos filmando esa película, ahora se dice rodando esa película, Vivian y yo, hace muchos años, hace 34 años, mi nieto tenía 1 año. ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Qué lindo! Esta bella mujer es una mujer todoterreno. La admiro profundamente porque es graduada de la ENA, graduada de LISA y profesora. Ha viajado por varios países de Latinoamérica como profesora, 2 años, 3 años. Es vicedecana de la FANCA, es realizadora, es todoterreno. Ha sido profesora de este caballero que tengo a mi lado. Yo quiero que sea profesora mía porque tiene que ver también con la voz, la utilización de la voz. Y yo cuando me emociono tengo problemas con mi voz. Se me ha olvidado presentar a este joven encantador que es el grupo de teatro que dirige Doima Dios y tiene un nombre muy largo. No, el nombre largo es del grupo, no el tuyo. El tuyo es muy bonito, Carlos Rafael del Toro Migueles. Y muchas gracias por tu presencia en nuestro lugar. Y es digno destacar, Miriam, de que Carlos estaba, representando a alguien con miedo escénico. Carlos es actor, como ya habíamos indicado, y no es nada tímido. No es nada tímido. Vivian, hay permiso, con tu permiso, sobre el erotismo. Plaf, tú lo has visto, porque se puso por la televisión cubana, todos los veranos se ponía. Y hay una escena que es erótica, ¿y la recuerdas? Sí. ¿La Recuerdo recuerdas? algo. Yo no la vi. Yo sé que tú no recuerdas nada, pero esa la escena, cara no se la vi. Esa escena en especial sí la recuerdas. mira cómo pone cara, mira cara. ¿Qué tú crees eso, la Biblia? ¿Qué tú crees eso? Ay, qué divertido. Excelente. Oye, retomando el tema, tú tenías algo que querías leer, que es importante. Sí, hablando sobre el miedo escénico, yo fui y busqué algunas cosas que se dicen seriamente sobre esto. Dice, ansiedad y pánico, que se produce al pensar en salir al escenario. Miedo a hablar en público o es una forma de ansiedad frecuente. Va desde un nerviosismo leve a un miedo
paralizante. Y tiene muchísimos síntomas, este miedo escénico, que puede ser alteración del ritmo cardíaco. Díganme los actores si no lo han sentido. Se nos pone bum, 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 bum. Que uno dice, ¿puedo o no puedo? Ok. Sudoración copiosa. Malestar estomacal. Ese sí es más problemático. Y es más problemático. Es más problemático de todo. Dolor de cabeza, también. Reducción de la secreción salivar. Ay, que se tengo. Sí. Tengo que tomar agua. No, eso a mí no me provoca sed. Yo me pongo y trago saliva. Ay, pero ya tengo. Pero no tengo sensación de sed, sino me pongo nervioso y empiezo a tragar saliva. Pero es que incluso eso es peor. Sí. No, pero bueno, es lo único que me sucede cuando me he tensionado. Una vez en el grupo de Cambrai estábamos haciendo un espectáculo que era sobre la vida del Che, allá en Caballete de Casa. Lleno aquello, y cuando salimos de escena, estábamos en una escena de Fernando Echeverría y yo, y a mí se me olvidó el texto. Por segundos, pero me pareció que eran siglos. Hasta que empezamos y con la ayuda de Fernando y de los otros actores, empatamos, pero... Y ahí tragabas en seco, como se dice. No, en seco no, yo no sé y cómo tragabas. Ahí ni tragabas. No. A mí me pasó, si se puede hacer una anécdota, Sí, claro. estando en Venezuela, teatro comercial, que en mi vida yo había hecho teatro comercial, y óigame, que se me olvidó. Y entonces era un mayordomo y me decía, señora, usted está equivocada, señora. Señora, usted está equivocada. No es así. Y yo decía, ay, Dios mío, se me olvidó la letra. Suerte, al igual que contigo, que me ayudaron a retomar el tema, pero es terrible. Yo no se lo deseo a nadie. Son momentos terribles. No, terrible. Yo no se lo deseo a Que nadie. realmente es muy difícil, incluso cuando estamos en la radio, un segundo de silencio es como si fuera toda una eternidad. Parece Eso un es año. súper pesado, exactamente. Pero además, esto le pasa lo mismo a un actor Que a un político. Me lo quitaste de la boca. No, es que para mí los políticos, hay personas que tú sabes que son nerviosos porque o mueven algo o están así. Tú sabes el temperamento que tiene porque la imagen lo da, ¿no? Para un político es importantísimo Para un controlarlo. político, pero para un profesor Para un profesor. también, que tiene que enfrentarse a un aula. O sea, que esto le pasa a todo el mundo. Incluso a los más preparados. No importa lo preparado que estés. Me gustaría, profe, que conversara si tuviera alguna anécdota de alguna figura pública, algún actor reconocido que usted sepa que le haya sucedido en vivo o en alguna filmación. Bueno, yo trabajé mucho en el teatro político por muchos años y tuve la suerte de estar con grandes personalidades del teatro cubano y todos, absolutamente todos, en algún momento le pasó. Lo que pasa es que tenían un oficio que se viraban, miraban para abajo, tocaban y retomaban con el movimiento escénico lo que tenían que decir. Eso no puede El oficio, zafar. eso se llama el oficio. El oficio. El oficio. El Bueno, oficio. Ahora tú vas a mostrar algo. Vamos para allá un poquito con Carlos. ¿Algún ejercicio que ayude a combatir esa timidez? Ese miedo, Exacto, ese... No llega a ser pánico, pero es miedo, ¿no? Sí, hay un golpe ahí que es un poco Vamos a fuerte. Mira, yo a los estudiantes que he tenido, en este caso, siempre le digo, número uno, pónganse, ya si van a actuar en teatro, ¿eh? Pónganse entre las patas, que es el lugar que nosotros tenemos en el escenario pónganse entre las patas, ahí, se paran en las patas, se quedan tranquilitos, no hablen con nadie. Es decir, que lo primero es la concentración. Paso número 1, concentración. Usted se pone ahí tranquilito, se concentra en lo que usted va a hacer, o por lo menos cómo va a romper ese hielo. Exacto. Y tranquilito, me respira. La respiración es muy importante en todos los casos. Usted respire tranquilo, sedado, olvídese de lo que tiene alrededor, quiénes están hablando, quiénes están haciendo chistes, quiénes es, usted tranquilo. Una en lo burbuja suyo. mental y física. Sí. Esto no se puede hablar en serio. Yo estoy traduciendo. A él hay que seguir. Sí, por eso le estoy dando un poco
poco la espalda. Y quererlo mucho. Lo bueno es, Vivian, Ana Vivian, lo bueno es que reincidimos porque lo disfrutamos. Claro. Y luego que se rompe ese miedo escénico de salir a escena, ya lo otro es disfrute. Pero lo más sabroso de todo esto es, después que pasó, comentarlo. Sí. Las cosas que pasan. ¿Y cómo me pasó? Entonces, eso es muy importante, la relajación. Pero aparte de eso, eso es en el momento, ¿no? Ese es el momento. Yo por lo menos, por experiencia de muchos actores y la mía propia, ese día que usted tiene una función, ese día usted tiene que estar tranquilo. Usted tiene que estar tranquilo. Sabemos que todos tenemos muchas cosas que hacer y muchas obligaciones, pero ese día bájele a las obligaciones. Y ir a la solución que yo le di a Nancy, a la propuesta. ¿Qué te parece? Yo sabía que él salía con eso. Sí, sí. ¿No es verdad? Sí. Pero puede ser un buen método, claro. Es un buen ¿Lo has método. enseñado en clases alguna vez, Vivian? Bueno, yo pienso que los deportistas no pueden hacerlo. Yo pienso que los actores tampoco deben hacerlo. No deben. Bueno, de eso hemos hablado en nuestra sección y parece que hay ideas controversiales, pero no justo antes de entrar a escena. ¿Pero por qué? Continúe, profe. Continúe. Continúe. Perdone Bueno, las intervenciones. Pienso que lo fundamental es esa tranquilidad del día, esa concentración del día y la concentración posterior en el escenario. Hay que respirar, hay que hacer ejercicios de voz y dicción, de calentamiento de las cuerdas, porque a veces ese golpe cuando tú vas a hablar, El ataque, sí. estás entrecortado, se te fue la respiración, todas esas cosas me parece. Ahora yo le diría a él, ¿y cómo tú lo haces? Bueno, yo creo que esa concentración empieza desde que uno está en el proceso de la obra o del trabajo que vas a realizar, que no empieza justamente ese día, sino muchos días atrás, en los que uno va comenzando a entrar en esa dinámica de la obra que va a representar y así yo creo que es como uno pudiera el día del estreno del espectáculo que tengas, llegar a donde se quiere y a donde se espera del espectáculo. Uno se relaja, se toma su tiempo, hace ejercicios, practica, pasa la obra en la mente minutos antes de entrar a escena y eso es una manera de estar conectado con uno mismo y con el resto de los compañeros que trabajan en el espectáculo. Yo creo que en eso cada actor tiene su librito, ¿verdad? Estabas hablando de la voz y eres también profesora de voz y dicción. Tú sabes que sería bueno que te invitara en otra ocasión, porque yo soy una persona que cuando me emociono, la voz se me va. Y en Tropicana estaba, muy buenas noches, bienvenido. Y de repente vi una persona muy importante ahí y me quedé sin voz. Y le dije al director, mañana no podía hablar, me quedé sin voz. Las emociones, pero totalmente sin voz. No vayas a pensar que podía hablar. No podía hablar. Al día siguiente no pude ir. Las emociones me afectan mucho porque soy Tauro. Y los Tauros tienen todo concentrado aquí. Qué bueno está eso. No, en serio, ¿eh? Pero ¿quién era el personaje? No, si te digo, era la hija del que vino manejando el yate Granma. Mira tú, era una mujer, pero es que estaba vinculada a mi vida de mujer de 19 años. Estaba vinculada a mi vida y me emocionó mucho. Historias para contar. Qué lindo, ¿eh? Bueno, mira, pueden hacer una sección que diga historias para contar. Ay, qué bonito, ¿verdad? Bueno, qué bien. Mira, usted sabe cómo hay historias de vida por ahí. Hay muchísimas historias de vida interesantísimas. Interesantes. Y si son de actores, mucho más. Y hay una historia, profe, que es la historia del número 0. Ay, Ya nos están dando el 0, profe. Mira, sí, mira. Es un ser muy De este grande, tamaño. muy simpático. Bueno, ahora continuamos con Ruta Díaz. Ha sido un placer tenerte, un gran placer, un beso. Yo me alegro mucho que me hayan invitado y me gustaría volver. Quedan las puertas abiertas. Gracias, Continuamos profe, con Ruta gracias. Díaz. Así mismo, quedan las puertas abiertas. Muchas gracias, Ana Vivian, muchas gracias, Carlos Rafael. Ha sido muy explícito todo, nos contribuyó muchísimo a entender primero qué es el miedo escénico y luego cómo enfrentarlo, que para nosotros es fundamental. Porque yo creo que en el mundo del arte las emociones lo son todo. Y eso bien lo sabe nuestra siguiente invitada. Bienvenida, Selena Calzado, músico, aún estudiante, 4º año de la ENA. Y ya como que estás introduciéndote en este universo y haciéndolo muy bien. Bienvenida. Muchas gracias, yo agradecida de estar aquí, de que me hayan invitado y sí, realmente este año como que he empezado a incursionar dentro de lo que es la vida ya profesional y me va bastante bien, hasta el momento estoy súper contenta. ¿Has tenido miedo escénico alguna vez, en alguna oportunidad? Realmente miedo escénico no me gusta llamarlo, a mí me gustaría llamarlo como adrenalina, porque personalmente pienso que las personas son los encargados de recepcionar las emociones.
y yo intercambio ese miedo por la adrenalina. A mí me gusta el público, me gusta enfrentarme. Lo conviertes en energía. Exactamente. Qué bien, qué bien. Me gusta esa fórmula. La voy a Claro. implementar. Cuéntame un poquito de tus presentaciones, qué estás haciendo en paralelo a los estudios. Claro, mira, ahora mismo estoy haciendo mis prácticas preprofesionales con el grupo Canela de Cuba, que le mando un beso a sus directoras. Y súper feliz. También estoy haciendo cosas individuales, como estos programas en Mediodía en TV, etc. Me presento en lugares de, no sé, bares, este tipo de cosas, así cantando esta música que les traigo hoy. ¿Qué nos traes? Bueno, aprovechando este espacio que está dedicado sobre todo al adulto mayor, he pensado en traerles un bolero. Un bolero, ay, me encantan los boleros. Seguro, un bolero, pero estos que te llegan al alma. De verdad, de los clásicos. Exactamente, Armando Manzanero. Ay, qué bello, Armando Manzanero. Bueno, entonces, si ya todo está listo, vamos a disfrutarlo. ¿El acompañamiento musical a cargo de quién? Ricardo Estrada. Ricardo Estrada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante, la Gracias. escena es suya. Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar, pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir y a tu sombra seguir. Así yo te amé, como yo te amé. Ni en sueños lo podrás imaginar, pues todo el tiempo te pertenecí. Ilusión no sentí que no fuera por ti. Así es como te amé, como yo te amé. Por poco, mucho tiempo que me quede por vivir. Espero que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo quieras entender. Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cuánto yo te amé. Como yo te amé, por poco, mucho tiempo que me quede por vivir.